Él es digno, Él es digno. Vamos a ir a la lectura bíblica. Está en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Un solo capítulo. Disculpe, un solo versículo. 2 de Corintios 3. Y dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, aleluya, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Vamos a leer otra vez ese versículo. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ahora dice, somos transformados de gloria en gloria, aleluya, de gloria en gloria. Tú y yo estamos transformados de gloria en gloria. Vamos de una gloria tras otra gloria, no vamos en retroceso. Hoy estamos caminando en una gloria. Ayer fue una gloria, hoy es otra gloria, porque la palabra de Dios dice que vamos de gloria en gloria por medio del Espíritu Santo que habita en ti y en mí. El Espíritu de verdad, que es el que opera, que es el que genera en nuestro cuerpo, en nuestro ser, esa gloria, ese deseo de adorarle, de bendecir su nombre. Aleluya. ¿Cuántos saben que somos transformados, que estamos en una transformación? Amén. Amén. ¿Cuántos saben que estamos en una metamorfosis espiritual? Aleluya, metamorfosis. Bueno, no, es una palabra bien rara, pero viene del griego, donde es transformación. Amén. Estamos siendo transformados, como decía el apóstol Pablo, le dijo a los corintios, de gloria en gloria. Amén. Y hoy en día estamos hablando de mucha transformación y escuchamos que hay muchas transformaciones. Aleluya. Hoy en día, como comenzamos el año, nos hacemos metas. Y comenzamos a hacer metas para el año próximo, para el año que viene. Alguna meta es querer ser transformados exteriormente. Amén. ¿Cuántos deciden eso? Vamos a bajar de peso en este año. O vamos a bajar algunas libras, porque me parece que estoy, en vez de subiendo para arriba, estoy subiendo para los lados. Y déjame decirte, esa meta está bien. Esa es una transformación que se logra también a base de esfuerzo, del esfuerzo humano y de nuestro carácter y de nuestra disciplina, y logramos alcanzar esa meta. Pero yo no le vengo a hablar en esta tarde de una transformación exterior, porque toda transformación, amén, toda transformación que viene de afuera hacia adentro no llega a cambiar nuestro yo interior. Amén. De hecho, no hay ninguna transformación externa que llegue a cambiar nuestro interior. Pero sí, vengo a hablarle y a decirle de una transformación que viene de adentro hacia afuera. Esa es la transformación que el apóstol Pablo estaba hablando aquí a los corintios, que somos transformados de gloria en gloria por medio del Espíritu Santo que Dios mismo ha puesto en nuestro ser. Amén. Porque es el Espíritu Santo el que hace la obra de la cual nosotros somos transformados desde su interior. Amén. Desde el interior de nuestro ser comienza el Espíritu Santo a poner el deseo, el querer como el hacer, para que nosotros comencemos a ser transformados. Déjame decirte que no va a haber ningún cambio en el exterior sin antes no hay un cambio en el interior, de tu persona. Amén. Primeramente, Dios está más interesado en cambiar nuestro interior que cambiar el exterior. Y cuando hablo del exterior, le estoy hablando de situaciones económicas, de problemas de enfermedad. Son cosas que para Dios las resuelve bien fácil. Amén. Pero lo más difícil para el Señor, y es difícil pero no imposible, porque en eso viene el libre albedrío que Dios nos ha dado.
en que nosotros dejemos a que el Espíritu Santo nos transforme. Comience esa metamorfosis, porque así como la mariposa, que es una oruga, y comienza una metamorfosis dentro de ese capullo, y cuando sale es un ser bien maravilloso. Dios mismo quiere hacer lo mismo en nuestras vidas. Quiere transformarnos interiormente para que luego en el exterior podamos reflejar ¿a quién? La gloria de Dios. Y ese es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso Dios nos ha creado, por eso Dios nos ha establecido, nos ha salvado, nos ha llamado, como dice la palabra de Dios, de los confines de la tierra, de lo más inmundo nos ha escogido, porque le agrada a Dios escoger las cosas que no son, aquellos que no sirve para ponerlo en alto. Pero hay una transformación, tiene que haber una transformación. Amén. ¿Cuántos queremos ser transformados? Okay. A veces la transformación no es fácil. Amén. Pero no vengo a hablarle de transformación en el desierto. Amén. Queremos ser transformados porque nos conviene a nosotros. Amén. Dios es siempre Dios. Amén. Pero nos conviene a nosotros ser transformados en nuestro interior. Es de nuestra conveniencia, es de nuestro beneficio que Dios comience y culmine la obra que comenzó en ti y en mí. Porque cuando nosotros de nuestro interior hemos sido transformados, entonces todo nuestro exterior, todo nuestro contorno comienza a transformarse. ¿Cuántos conocen eso? Amén. ¿Cuántos saben que cuando antes estábamos en el mundo y estábamos tomando y emborrachándonos y todo en la casa era un caos? Amén. Y visitábamos a los brujos y visitábamos a los hechiceros, tratar de que se resolviera la situación. Y lo que íbamos a ir de abismo en abismo, íbamos en esa etapa de nuestra vida. Pero una vez llegado Cristo, cuando comenzó Cristo en hacer la obra en nuestra vida, y comenzó Dios el Señor a obrar, a sanar, a quitar todo perdón, toda falta de perdón, a quitar todo dolor del corazón. Entonces todo el entorno alrededor nuestro comenzó a cambiar. Incluso comenzamos a sonreír. Amén. Que antes no sonreíamos porque teníamos siempre una cara de amargado, porque precisamente la circunstancia, la situación, el entorno nos oprimía tanto, porque eso es lo que quiere Satanás. Satanás viene a hurtar, matar y destruir. ¿Cuántos saben eso? Pero Cristo viene para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Dale un fuerte aplauso. Él se lo merece, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Dice Pablo en esta carta a los Corintios, nos hace ver que somos portadores de mayor peso de gloria comparada con la gloria que Moisés estaba portando. Amén. En esta carta, unos versículos antes, el versículo que leímos habla pero anteriormente hablaba de que estaba comparando Pablo la gloria que portaba Moisés cuando subía delante de la presencia de Dios. Yo sé que todos se saben esta historia, pero sabemos, y quiero contársela, de que cuando Moisés iba al monte a subir a la presencia de Dios, quería estar en la presencia de Dios. Moisés, cuando bajaba del monte, dice que su piel era transformada, irradiaba la presencia de Dios. Era tanta esa irradiación de la gloria de Dios que los israelitas que estaban alrededor de él le tenían miedo. Sabemos de que cuando Dios bajó en el monte y comenzó a hablarle al pueblo, ellos se espantaron y tuvieron tanto temor de ser eliminados y muertos por Dios. Ahora Moisés está portando esa gloria de Dios. Por eso es que ellos le tenían miedo. Y Moisés, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Ponerse un velo. Amén. Cubrirse el rostro para poder hablar con ellos. Por eso es que Pablo estaba en carta a los Corintios hablando de que ahora tú y yo tenemos un peso de gloria mayor que la que portaba Moisés. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios?
¿Cuánto le dan gloria a Dios? Tú y yo somos portadores de un mayor peso de gloria. Tú y yo somos portadores de mejores promesas. Tú y yo somos portadores y somos partícipes de un mejor pacto que aquel pacto que tenía Moisés. Aleluya. Yo no sé si eso te da a ti gozo, pero a mí me da gozo. Me da gozo saber de que el Dios, aquel Dios Yahweh, aquel Dios que ni siquiera las personas se atrevían a mencionar su nombre, aquel Dios que tenía que decirle, tienen que purificarse, le daba mandamiento, y sabemos que nadie, ninguno en la ley pudo cumplir la ley, solamente Cristo Jesús. Por eso es que Pablo en esta hora, en esta carta a los Corintios le está diciendo, y hoy el Señor nos está diciendo, tú y yo somos portadores de un mayor peso de gloria, de un mayor ministerio, amén, que el de Moisés, porque tú y yo ahora tenemos entrada confiadamente al trono de la gracia. Moisés tenía que limpiarse. Darle un fuerte aplauso al Señor que lo hizo por ti y por mí. Fue Cristo el que pagó el precio. Fue Jesucristo en el que en la cruz del Calvario quitó y rajó el velo que nos separaba a nosotros de la presencia de Dios. Ahora tú y yo estamos delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que podemos estar de la presencia de Dios. Aleluya. Mantengan en mente que estamos en la presencia de Dios. Éxodo 34, versículo 30. Para los que están anotando, es donde habla de lo que Moisés, cuando se presentaba delante del pueblo de Dios. Amén. Somos ejemplo o espejos de la gloria de Dios. ¿Cuántos saben eso? Por eso dice el Señor, dice Pablo ahí, que nosotros reflejamos la gloria de Dios. Ahora vamos a entrar en materia de lo que es el mensaje que tengo para esta tarde. No se trata acerca de transformados. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser movidos en nuestro interior. Así como el Señor tuvo que venir y sanar a aquel paralítico que estaba esperando que las aguas se revolvieran, y el Señor vino y lo sanó. No tuvo necesidad de meterse al estanque. Ahora tú y yo tenemos esa oportunidad, porque Cristo está en este lugar, de ser sanado, de ser movido en nuestro interior para hacer provecho esa transformación que Dios quiere hacer en nosotros, para ser reflejos de la gloria de Dios, espejos de la gloria de Dios. Espejo porque cuando tú te miras en un espejo, tú ves tu imagen en ese espejo. Pero ahora yo les pregunto, nosotros, ¿qué imagen estamos dándole a aquellos que nos están mirando a nosotros? Cuando dice que somos reflejos de la imagen de Cristo. Amén. Se los dejo de tarea para que lo piensen y lo mediten. Le puse por tema, en su presencia somos transformados. La Shekinah de Jehová es la presencia de Dios. Y hemos estado en esta hora en la Shekinah de Jehová. Desde el mismo momento en que comenzamos a orar. No es necesario que comience el culto. Estamos ya teniendo la sensación, experimentando la presencia de Dios. La Shekinah de Jehová está en este lugar. Es por su gracia, es por su misericordia. Nada que tú y yo podamos hacer para poder llegar a esa presencia de Dios. Es a través del sacrificio perfecto que hizo el Cordero en la cruz del Calvario. En su presencia somos transformados. Podemos aprender en el Éxodo capítulo 34, verso 1 al 4. Y ahí nos vamos a detener en esa parte, en esa porción de la palabra de Dios. Y vamos a hablar algunos temas. Podemos aprender de esta parte de la Biblia en Éxodo que Moisés podía acercarse a la presencia de Dios. Ahora tú y yo tenemos acceso libre a la presencia de Dios, me vas a decir. Pero aquí en esta parte de la palabra, porque Dios es 3 veces santo. Amén. Porque Dios es un Dios reverente, Él no cambia. Amén. Porque Dios
dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. Amén. Y vemos aquí que podemos aprender algunos consejos, algunos tips que podemos tomar de la palabra de Dios para hacerlos prácticos en nuestra vida, para que cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, nos tenemos que acercar a la presencia de Dios de una forma reverente, considerando de que aquel Dios en el cual el monte de Sinaí temblaba y humaba, y aquellas personas que estaban ahí tenían tanto temor, es el mismo Dios que vino a morir en la cruz del Calvario, y el mismo Dios que hoy, por lo cual nosotros somos partícipes de un mejor pacto. Pero por eso es que Pablo dice, precisamente porque somos partícipes de un mejor pacto, nosotros somos responsables, mucho más responsables que aquello, porque Cristo, el mismo Dios que se le presentó en el monte Sinaí, ahora bajó él mismo y pagó el precio de su sangre para salvar tu vida y mi vida. Así que nosotros tenemos que tener un mayor cuidado de ese mayor peso de gloria que Dios ha puesto en nuestra vida. Por eso es que Pablo insiste, por eso es que Pablo les enseña a los corintios algunos consejos de cómo nosotros tenemos que ser reflejos de la gloria de Dios. Amén. Y vamos a leer ahí en 34, Éxodo 34, verso del 1 al 4 dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como la primera, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Recuerden, Él las quebró y Dios las hizo. A veces nosotros quebramos nosotros mismos lo que Dios comenzó en nosotros. Amén. Cuidado, cuidado. Pero Dios es fiel. Prepárate, le dijo Dios a Moisés, pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Aleluya, gloria a Dios. Esta es la segunda vez. Ya Moisés había subido una vez a la presencia de Dios. Ya Moisés había tenido en su mano las tablas del pacto, donde Dios le había dado la ley para que ellos cumplieran. 2 tablas que habían sido hechas por la mano de Jehová, escritas por el dedo de Dios, dadas a Moisés. Pero mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, ahí en su presencia, mientras Moisés estaba ahí con el Señor conversando, recibiendo la palabra de Dios, había un pueblo abajo, había un pueblo allá abajo del monte que se estaba alejando completamente. El mismo pueblo que hacía unos tiempos atrás, unos días, le habían prometido a Jehová que habían de cumplir el pacto que Dios habían hecho con ellos en el monte Sinaí. Oralmente, ahora están siendo ellos rebeldes y están siendo alejados y rompiendo ese pacto. Ellos mismos estaban rompiendo el pacto que ellos mismos con su palabra habían prometido cumplir a Dios. Aleluya. Por eso es que Moisés, cuando bajó del monte con las 2 tablas, y al ver al pueblo corrompido, adorando a otros ídolos, yendo en pos de otras imágenes y no buscando al Dios que ellos prometieron, cumplir la promesa, cumplir el pacto que ellos prometieron y dijeron: nosotros vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Ahora dice que Moisés está viendo y se está entristeciendo, pero también se estaba enfureciendo de cómo el pueblo de Dios se había apartado tan pronto
de lo que ellos habían prometido. Por eso es que cuando Moisés rompe las tablas del pacto, le estaban mostrando a ellos que ellos habían roto el pacto que Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí. Por eso es que Moisés ahora, Dios le dice y le da estas palabras nuevamente. Y le dice estas palabras: ahora tienes que alisar 2 piedras. Ahora las piedras no te las voy a dar yo, dice el Señor. Ahora las piedras las vas a tener que hacer tú. Bueno, alisar 2 piedras que es redonda. Hay que darle, hay que pulirla bastante para poder hacer una tabla. Amén. O sea que Moisés estaba aprendiendo de que cuando el ser humano rompe el pacto con Dios, la próxima vez que vienes a pactar o vienes a reconciliarte con Dios, entonces va a ser más el esfuerzo que tienes que hacer. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han experimentado eso? Por eso es que dijo Pablo, no podemos retroceder. Por eso es que dice Pablo, si ustedes están ya en el punto donde están en el Espíritu, no pueden mirar atrás, le dijo a los Gálatas. Porque la gracia que hay sobre ustedes es tan grande que no se puede comparar al pacto que hizo Moisés en el Sinaí. Ahora están ustedes favorables de un mejor pacto, de unas mejores promesas, del mismo Dios que se vino y se humilló, el mismo Dios que derramó su sangre. Simplemente es por gracia. Ustedes lo que tienen que mantener esa comunión, esa fe, esa relación con el Espíritu Santo. ¿Y cuántos saben que cuando uno se retrocede, cuando se vuelve, nos cuesta más? ¿Por qué será que nos cuesta más? ¿Será porque la palabra de Dios dice que cuando un espíritu sale que ya nos conoció a nosotros, ese espíritu no puede volver porque ya nos conocía? Entonces tiene que buscar a 7 mayores. No sé, estaba pensando yo eso. Y se hace más difícil para nosotros volver a alcanzar lo que retrocedimos en la gracia de Dios. Por eso es que Dios le estaba diciendo ahora a Moisés y le estaba enseñando: ahora tienes que preparar las piedras tú. Ahora tú tienes que hacer las piedras y hacerlas conforme eran aquellas. Aleluya. Es preciso Dios. No podía presentarse con 2 piedras cualquiera ahí. Porque Dios no acepta cualquier cosa. Dios quiere lo mejor. Dios quiere tu mejor adoración. Dios quiere tu mejor oración. Dios quiere tu mejor tiempo. Dios quiere tu mejor, lo mejor que tenga de ti para dárselo a Él. No podemos venir delante de Dios con cualquier ofrenda como hizo Caín, porque es inaceptable. Tenemos que traer lo mejor para Dios, porque Él no escatimó nada para salvarnos a nosotros. Lo mejor de Dios, lo más preciado de Dios, su único unigénito, fue entregado en esa cruz, molido por tus pecados, por mis pecados, y por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Por eso es que somos partícipes de un mejor pacto. Por eso es que tenemos que nosotros cuidar hoy más que nunca esta salvación con temor y temblor. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo que opere en nuestro interior para transformarnos. Yo no sé, transformarnos tal vez sea transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de enfocar la presencia de Dios, para que nosotros podamos acercarnos humildemente, con reverencia, con gozo, con alegría, que sea algo que no sea mandato de Dios, sino que sea algo que salga de nuestro interior, el deseo de venir a la casa de Dios, aquí donde estamos. Amén. Delante de la presencia de Dios.
Por eso es que el Señor le dice: alízate ahora 2 piedras y que sean como las primeras. Tienen que ser exactamente como las primeras. Ahora te voy a poner a trabajar, le dice el Señor. Ahora te voy a poner a que aprendas, amén, que lo que yo te doy por gracia, amén, tú lo cuidas más. Porque si no, entonces tenemos que hacer más trabajo para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos saben que Dios tiene grandes cosas? Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene propósitos, tiene grandes planes para nuestra vida? Amén. Pero necesitamos esa transformación que viene de adentro hacia afuera para poder alcanzar los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Cuidado con las puertas que abrimos, porque por ahí andan diciendo de que una vez salvo, siempre salvo. Amén. Pero no podemos decir amén a eso. Es una mentira del diablo que está engañando a las personas para que continúen pecando y continúen haciendo lo que quieran. Ciegos espirituales que no acaban de realizar en el espíritu de que sin santidad nadie podrá ver al Señor. O si no, tendríamos que quitar de la palabra de Dios. La palabra, cuando Jesús dijo que cualquier blasfemia que se haga contra de él será perdonada, pero la blasfemia que hagan contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada ni en este siglo, dice ni en este siglo ni en el próximo siglo, hablando de la vida eterna. Amén. Pero tú me vas a decir tal vez, bueno, eso es para los fariseos que no estaban creyendo ni aceptaban a Cristo. Pero déjame decirte, cuando estamos nosotros obstaculizando, cuando estamos nosotros frenando al Espíritu Santo, nos estamos oponiendo a la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. El Espíritu quiere obrar. El Espíritu Santo viene y nos habla a través de la palabra de Dios. Nos habla a nuestro oído audiblemente. Y nosotros nos rechazamos la obra del Espíritu Santo. Ahí llega un momento que tenemos que tener cuidado, porque llega un momento en que el Espíritu se contrista y el Espíritu entonces se aleja, y entonces estamos ya nosotros haciendo una blasfemia. Estamos llegando a blasfemar porque nosotros mismos estamos frenando lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros, y perdemos, como dice la palabra de Dios. O también dice Jesús que el que lo negare a él delante de los hombres, entonces Cristo Jesús también lo negará a esa persona delante del Padre, cuando esté delante de su presencia. Sabemos que todos un día vamos a estar delante de la presencia del gran Dios, de ese Dios que le dio las tablas a Moisés, del Dios que hizo el cielo y la tierra, del Dios que vino y se hizo carne y murió para salvarnos. Un día vamos a estar delante de él, y si nosotros le hayamos negado a su Hijo, entonces él nos va a negar también allá en el cielo. ¿Cómo negamos? Pero nosotros no negamos a Cristo, me vas a decir, porque nosotros no decimos ni decimos que no creemos en Cristo. Pero no solamente se niega a Cristo por lo que nosotros hablamos. Aleluya, alguien lo dijo. Cuando nosotros cuando no estamos reflejando, vamos a ponerlo así, cuando no estamos reflejando la gloria de Cristo, cuando no somos reflejo imagen de aquel que nos salvó y nos creó, entonces estamos negando al Señor. Cuando tú y yo estamos tal vez aquí en la iglesia, estamos levantando los brazos y estamos en el tercer cielo adorando al Señor, pero en el trabajo entonces estamos estamos bien cómodos escuchando conversaciones y que no son edificantes, y hasta compartimos y nos reímos y nos echamos a veces un chiste. Estamos negando a Jesús, y cuidado, porque Él nos va a negar delante del Padre. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. No se me ponga triste. Estamos delante de la presencia de Dios, por lo tanto hay plenitud de gozo. Gózate porque estamos delante de la presencia de Dios. Hay buenas noticias, no todos son malas noticias.
Amén. No todos son malas noticias y no todo es para querer alarnos las orejas. La disciplina es buena, porque la disciplina nos ayuda. Amén. Porque Dios luego le dice a Moisés: y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Aleluya. O sea que Dios iba a hacer lo mismo que lo que había hecho en la primera tabla. Amén. O sea que Dios, esa es la buena noticia, que Dios nunca cambia, que el amor de Dios es tan grande que aunque nosotros, como Moisés, quebró las tablas y tuvo que trabajar para hacer 2 tablas más, pero Dios le dijo y le enseñó: aún yo voy a escribir las mismas palabras que yo te dije, son las mismas palabras que voy a poner en esas tablas que tú traes. Amén. Estamos delante de la presencia de Dios. En la presencia de Dios somos transformados en nuestro interior, y nuestro contorno y nuestro entorno y nuestras circunstancias entonces son transformadas. Amén. Delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos conocen a la historia de Jacob? Amén. Jacob tuvo que ser cambiado, tuvo que ser transformado. Jacob cuando engañó a su padre y engañó a su hermano, él era un engañador. Él usaba bien las palabras para engañar y obtener ventaja, él mismo de eso. Y usó de esa ventaja y engañó al padre, engañó al hermano, quitándole la progenitura y quitándole la bendición del primogénito. Amén. Y eso en aquel tiempo era algo bien importante, que el primogénito recibiera la bendición del padre, porque él iba a ser el líder en la próxima generación. Pero Jacob se la quitó a Esaú y luego se fue huyendo y salió corriendo y estuvo por allá con tantos años, y verdaderamente Dios lo bendijo. Amén. Verdaderamente Dios estuvo con él. Y Dios lo prosperó. Eso no quiere decir que hay cosas en el pasado que necesitan ser arregladas. El hecho de que Dios esté bendiciendo a Jacob en el presente no quiere decir de que hay algo en el pasado, hay algo en el mundo espiritual que está todavía ahí sin arreglarse. Amén. Y que necesita ser arreglado para que tú recibas la bendición de Dios, le dijo a Jacob. Amén. Porque las cosas materiales son secundarias para Dios. Lo importante de Dios es que puedan ellos tener una presencia, una relación delante de la presencia de Dios. Y ahora Jacob está de regreso a su tierra donde nació. Amén. Y está escuchando que viene el hermano con muchísimos hombres y se asusta, tenía miedo, no sabía cómo enfrentar a su hermano. Le llegó el momento de enfrentar lo que estaba en el pasado y había quedado en el pasado. Dios lo bendijo en el presente, Dios lo prosperó. Por eso es que la palabra de Dios dice, cuando decía, Jesús le dijo: oh, en aquel día muchos vendrán en mi nombre y dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera de demonios, en tu nombre hicimos prodigios y milagros. ¿Y qué le dijo Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios es fiel, los dones son irrevocables, Dios te bendice, pero si lo que en el espíritu no se arregla, entonces Dios va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso es que Jacob en esa noche tuvo que enfrentar la presencia de Dios, tuvo que encontrarse con la presencia de Dios, y en su interior él fue transformado. Y podemos ver que cuando Dios transformó su ser, su carácter, que le dijo: ya no te llamarás más Jacob, ya tú no serás más un engañador, ahora serás llamado Israel. Aleluya.
Y al próximo día, el hermano y todo el entorno cambió, porque el hermano lo abrazó y aquello que para él pensaba que iba a ser una guerra, se convirtió en algo que Dios cambió para su bien. Amén. Porque todas las cosas obran y operan para bien a aquellos que son llamados de acuerdo al propósito de Jehová. Amén. Y en esta parte dice que Moisés, se titula que Moisés tiene que renovar el pacto. Un pacto que Dios ya había hecho con el hombre. Dios pacta con el hombre. Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel al pacto. Amén. El hombre es el que tiene que renovar los pactos con Dios, o el pacto con Dios. Es el hombre el que rompe esa relación con Dios. Por eso es que en esta parte Moisés tiene que renovar ese pacto. Amén. Pero esa es la buena noticia, es que Dios no cambia. Él es fiel siempre a sus promesas. Sus palabras permanecen para siempre. Dios le dijo: escribiré la misma palabra que están en las tablas que tú rompiste. Las mismas palabras. Porque la palabra de Dios es siempre eterna. Podrá el cielo y la tierra pasar, pero su palabra nunca pasará. La palabra de Dios, la Biblia, es la promesa que Dios hizo para ti y para mí. Dios no nos juzga. Dios no está aquí para condenarnos. Dios no está aquí para llamarnos la atención y decirte: mira lo que hiciste. Dios es nuestro Padre que está con los brazos abiertos, esperando a que sus hijos vuelvan a Él. Amén. Y luego Dios le da 4 instrucciones que quiero abordar. Capítulo 2 y capítulo 3. Para que Él se presentara delante de la presencia de Dios. Amén. Le dijo en el verso 2: prepárate pues para mañana. El primer consejo que podemos retener de esta palabra de Dios, que tenemos que prepararnos. Amén. ¿Cuántos sabes que nadie puede ir a una batalla sin antes tener una preparación? Amén. Nadie puede desempeñar una función sin antes no haya sido entrenado en esa función para la cual vas a desempeñar. En el mundo natural es así, pero en el mundo espiritual también es así. Amén. Para lo que Dios tiene para tu vida, tienes que prepararte. Amén. Dale la gloria a Dios. El primer paso es preparación. Dios le dijo a Moisés: prepárate para mañana. La palabra prepárate para Moisés tenía un gran significado. Porque ya Dios se lo había enseñado. Cuando Él le dijo: purifíquense, santifíquense antes de venir a mi presencia. Y la preparación para Moisés era entrar en un tiempo de purificación él. Amén. Por eso es que cuando nosotros subimos a la presencia de Dios, subimos al monte, y esto es algo simbólico, déjame decirle. Esto es algo que es un tipo de lo que nosotros estamos por alcanzar en no mucho tiempo, cuando subamos a la nueva Jerusalén, al cielo. Ahora dice que estamos nosotros caminando como Moisés, escalando el monte, y ahora nosotros estamos escalando peldaños para alcanzar la vida eterna. Amén.
Es un tipo de alcanzar la presencia de Dios. Tenemos que prepararnos. En Éxodo capítulo 19, versos 10 y 11, está hablando Dios de acerca, le dio Dios a Moisés las instrucciones que tenían que purificarse. Amén. Nosotros, cada vez que decidimos venir delante de la presencia de Dios, el hecho de venir a cada culto, el hecho de venir a cada reunión que hagamos en la casa del Señor es un tipo de lo que estamos nosotros reflejando al mundo, de lo que va a venir en el futuro, de que nosotros nos vamos a ir para la casa del Padre. Por eso es que el mundo tiene que saber, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, aquí a la iglesia, estamos listos para presentarnos delante de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que tener un tiempo de preparación anteriormente a llegar aquí al culto, de nuestro espíritu, mente y alma, comenzarlo a preparar para lo que Dios va a traer a nuestra vida, porque Dios habla y Dios siempre tiene algo para tu vida, pero tú y yo tenemos que conectarnos, tú y yo tenemos que prepararnos, tú y yo tenemos que estar expectantes ya anteriormente a lo que Dios va a hacer en nuestra vida. No simplemente podemos llegar al culto como que estamos despistados, como que ya no sabemos dónde estamos, como que estamos pensando tal vez en lo que estamos por cocinar, en lo que estamos por pagar las deudas. Estas cosas tienen que quedarse afuera, y nosotros tenemos que, dice, como dijo Cristo Jesús, que se despojó de todo. Nosotros tenemos que despojarnos igualmente para poder presentarnos aquí delante de la presencia de Dios, para recibir lo que Dios tiene, porque estamos delante de un Dios que es 3 veces santo. Y esa es la primera paso que tenemos que hacer para llegar a la presencia de Dios. Luego, entonces, después de la preparación viene la parte práctica, y a todos queremos dar un brinco a la parte de preparación, porque la preparación requiere tiempo, un tiempo donde nosotros tenemos que estar buscando de Dios, un tiempo donde nosotros tenemos que vaciarnos, para poder decirlo así, o literalmente es así, vaciarnos de nuestro interior, de las cosas que nos asedian, para que cuando lleguemos aquí estemos vacíos, podamos ser llenos de la presencia de Dios, y que cuando salgamos ser como Moisés, que irradiaba la presencia de Dios, y que cuando las personas miraban a Moisés, las personas tenían miedo. Déjame decirte, por eso es que cuando tú estás en la presencia de Dios, por eso es que cuando tú inviertes tiempo vaciándote de las cosas de este mundo, cosas que nos interfieren en esa relación con Dios, que nos perjudican más que lo que nos añade. Cuando nosotros nos vaciamos y comenzamos a llenarnos de la presencia de Dios, por eso es que cuando nosotros estamos en el trabajo, cuando nosotros estamos con las personas y estamos rodeándonos de personas que no son cristianas, entonces comenzamos a estar y comienzan a alejarse de nosotros, porque ya nosotros no actuamos, porque ya nosotros no nos proseguimos como ellos se están actuando diariamente. Por eso es que nos vemos extraños delante de ellos. Pero no es que nosotros seamos extraños, nosotros estamos siendo un reflejo para ellos de la gloria que Dios está dando en nuestras vidas. Por eso es que Dios, y un día el Señor va a llamar la atención, le vaya a reclamar si ellos no aceptan a Cristo, y va a decir el Señor: pero yo puse a alguien ahí donde tú trabajabas para que tuvieras que mirar, para que buscaras a esa persona, y tú no quisiste, pero tú te humillabas, tú te burlabas, tú estabas constantemente haciéndote burla de su creencia, de su fe. Pero bienaventurado, dice la palabra de Dios, cuando por su causa somos nosotros vituperados y digan toda clase de mentiras, mintiendo. Aleluya. Somos bienaventurados. Pero muchos quieren pasar por encima ese proceso de preparación,
Porque es un proceso donde tenemos que soltar lo que traemos, las cargas que trae nuestra carne. Y queremos ya llegar directamente a la parte práctica. Queremos llegar directamente a estar en acción. Amén. Y cuando llegamos a la acción, amén, y llegamos a alguien que necesita ser libertado, podemos y nos damos cuenta de que volamos un proceso que el cual nosotros necesitamos regresar para ser nosotros transformados, para ser nosotros vaciados, para ser nosotros llenos, capacitados, para que cuando llegue el tiempo de practicar, entonces cuando me enfrente a esa persona que está poseída, a esa persona que está endemoniada, a esa persona que está enferma, que está atribulada, entonces ya yo venga con toda la autoridad, que yo venga con todo el respaldo, que yo venga con todo el peso de gloria, de tal forma en que los demonios cuando vean nada más que vean que la presencia de Dios, porque no somos nosotros, es lo que portamos nosotros, lo que hace que los demonios se vayan, lo que hace que los demonios se vayan, lo que hace que la enfermedad se sane, es lo que tú estás portando, esa gloria de Dios que viene sobre tu vida y reposa sobre tu vida. Los demonios miran esa gloria y tienen que huir. Huyen delante de la presencia. Pero si no hacemos ningún efecto en el reino de las tinieblas, entonces tenemos que regresar a la etapa de preparación. Recuerden eso. Y Dios le dijo, cuando estaba en la parte práctica y cuando comenzamos a actuar, sube de mañana al monte de Sinaí. Esa es la parte práctica. Buscarla. Cuando Dios le dijo, recuerden que en el primer pacto, Él subió y luego vino una nube y lo llevó hacia la presencia de Dios. Amén. Pero ahora Dios le está diciendo, ahora tienes que subir al monte. ¿Saben qué edad tenía Moisés cuando subió al monte? Más de 80 años. Más de 80 años. Así que no me digan que estoy ancianito, porque todavía hay mucho que el Señor va a hacer. Amén. Porque si Moisés al más de 80 años pudo subir un monte que tiene más de 2 kilómetros de altura, y él solo, porque no pudo llevar a nadie, no pudo llevar un burrito que lo alara ni nada, él tuvo que subir solo a los más de 80 años para pelear por su presencia, para poder alcanzar la presencia de Dios. ¿Qué nos enseña eso? Amén. Que tú y yo tenemos un precio que pagar para alcanzar la presencia de Dios. Que tú y yo tenemos que comenzar a trabajar para alcanzar la presencia, ese peso de gloria que venga sobre mi vida o sobre tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Alábale. Ya falta poco. Y dice Dios: preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Dios no cambia. Dios no se mueve. Dios permanece para siempre. Su trono está establecido. Amén. Su presencia es la misma. Dios no mengua. Amén. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el mismo. Dios está siempre en el mismo lugar. Amén. Por eso es que Dios le dice a Moisés: preséntate. Por eso es que Dios nos está diciendo en esta tarde: preséntate delante de mí. Depende de ti, no depende de Dios, porque Dios está en el mismo lugar. Depende de la fe que tú tengas, de lo que quieras de mí, dice el Señor. Preséntate tú delante de mí.
para que puedas experimentar mi presencia. Amén. Depende de mí, de que yo decida subir ese monte como lo hizo Moisés. O tal vez yo diga, no, el monte es muy alto, yo no quiero subir ese monte. O tal vez yo diga, oh no, cuando dé el primer paso en esa montaña, la cintura va a estar comenzando, o el nervio asiático me va a estar dando función, yo no voy a subir. No, Dios quiere que dice, preséntate. Preséntate, porque cuando entras a la presencia de Dios, cuando entramos a la gloria de Dios, Dios cambia nuestra atmósfera, Dios cambia nuestro entorno. Toda lo que la vejez se va, porque estamos delante de la eternidad de Dios. Los dolores comienzan a tener que huirse. Todo el peso que hemos traído comienza a ser libertado. Por eso es que en esta tarde Dios nos está haciendo un llamado. Preséntate delante de mí, dice el Señor, porque es personal. Es personal. Dígale, es para mí. Es para mí. Yo soy el que tengo que presentarme. No te preocupes por los que están alrededor. No mires hacia aquel vino o no vino. Preocúpate porque tú te presentes delante de la presencia de Dios. Amén. Porque lo que Dios tiene para ti, amén, no es lo que tiene para Él. Y si Él no pelea por esa gloria, pero tú decides pagar el precio, porque tú decidiste venir a todos los cultos, porque tú decidiste servirle a Dios, porque tú decidiste dar el paso al frente y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo estoy dispuesto, yo quiero ser un siervo, yo quiero servirte. Dios va a derramar la gloria sobre ti. Deja que el que está a tu lado se quede sentado en la banca. Deja que el que esté a tu lado esté esperando a que se va a quedar esperando ahí. El Espíritu Santo y la gloria va a estar moviéndose, pero Él va a estar sentado ahí esperando, pero no va a haber nada, ni va a experimentar nada, porque es personal. Y eso lo supo Moisés cuando Dios le dijo, y no suba contigo ningún hombre. Es personal. Contigo no puede subir nadie al monte, ni tu esposo ni tu esposa. Lo siento, para los que estamos casados. Es personal. Búscalo. El que está al lado no quiere buscarlo, se lo pierde. Estamos delante de la presencia de Dios. ¿Qué mejor premio? ¿Qué mejor premio de excelencia que la presencia de Dios? En lo que otros están tratando de jugar al 3x3 y al 2x4 ahí, que cada miércoles y cada sábado están buscando el ticket para ver si se sacan el Powerball de los tantos millones. Pero tú y yo tenemos el premio mayor, que es el premio de estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. En vez de invertir todo el tiempo, todo su talento, todos sus tesoros en alcanzar la presencia de Dios. Aleluya. Qué mayor peso, qué mayor bendición saber de que ese Dios que el pueblo de Israel no podía acercarse, ni siquiera podían mencionar su nombre, es ese mismo Dios que un día descendió Él mismo a morir en esa cruz, a salvarnos, a pagar un precio que nadie pudo pagar. Y que ahora tú y yo somos partícipes de esa gloria simplemente por la gracia, por lo que Dios mismo hizo. ¿Cómo no vamos a cuidar nosotros esta salvación? Te lo estoy diciendo así con calma, para ver si calmado
lo podemos llevarnos. Porque dice la palabra de Dios que cuando el profeta estaba en aquella cueva y viene un viento recio, pero dice que la presencia de Dios no está ahí. A veces estamos nosotros queriendo arreciar y alzando la voz, pero a veces deja que el Espíritu obre en la quietud. ¿Cómo nos vamos a cuidar nosotros ese peso de gloria? ¿Cómo vamos a descuidar lo que Dios ha puesto en nosotros? Esto es una tarde de volcarnos delante de la presencia de Dios, de buscar el rostro de Dios. Un encuentro con Dios cambia todo. ¿Cuántos saben eso? Que cuando nos encontramos con Dios, cambia toda nuestra existencia. Amén. Y Pablo experimentó eso. Y todos los hombres de Dios experimentaron eso. Cuando se encontraban a la presencia de Dios. Pablo iba camino de Damasco. Él iba respirando en su camino. Iba respirando los deseos de venganza. De traer preso a aquellos que creía él que estaban en un camino equivocado. Creía él que estaba en contra de lo que él había aprendido. Pero dice la palabra de Dios, camino a Damasco se le apareció el mismo Cristo Jesús. Él tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Aquel que venía a tomar preso a los cristianos, cuando se encuentra con la presencia de Dios, es cambiada su vida totalmente. En un abrir y cerrar de ojos, él comenzó y entendió que al que él estaba persiguiendo es al cual él tenía que rendirse y para cual él tenía que servirle. Toda persona que se enfrenta, que entra a la presencia de Dios, es cambiada, es transformada. Jesucristo dijo: yo soy el que hago todas las cosas nuevas. Amén. Él hace cosas nuevas hoy en día. No sé cuál es lo que está pasando en tu vida. No sé si es que tú necesitas un órgano nuevo. Él está aquí para hacer cosas nuevas en tu vida. No sé si necesitas un mejor trabajo o un trabajo nuevo. Él está aquí para hacer cosas nuevas en tu vida. Deja que Él transforme tu interior. Deja que Él comience a obrar de adentro hacia afuera para que veas cómo tu entorno comienza a cambiar. Yo soy el que da vida a los huesos secos. Aleluya. Yo soy el que da vida a los huesos secos. Amén. De su interior correrán ríos de agua viva cuando vienen a la fuente de las aguas. Amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy, dice el Señor. Aleluya. El camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, dice el Señor. Él es el único camino. No hay otro camino para llegar a Dios. Por mucho que intente la ideología, la filosofía, la religión, el dinero, nada puede hacernos llegar a la presencia de Dios. Dios hizo un camino y el camino se llama Jesucristo. Amén. Él es el camino. Él es la verdad y es la vida eterna.